Bueno, y ahí ven todos en la pantalla también. Tienen todos el slide. Sim, doutora. Boa tarde. Bueno, buenas tardes. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Eh, esta parte, la parte de los métodos auxiliares es justamente también para que ustedes tengan una noción de qué es lo que van a ver en los consultorios, en sus prácticas, ¿verdad? Cuando les toque ver con pacientes y también en el internado, de repente, de qué es lo que van a poder utilizar con las pacientes, ¿sí? Y después, por supuesto, quien decida elegir gineco, eh, también para poder saber qué es lo que podemos usar. Ustedes también se acuerdan que yo les había dicho que eh, tenemos que tener en cuenta no es solamente utilizar los métodos auxiliares. Por eso se llaman auxiliares o diagnósticos también, tanto en ginecología como en cualquier otra especialidad. En el sentido de que lo que primero nosotros tenemos que hacer es nuestra historia clínica, lógicamente, ¿verdad? Nuestra historia clínica, nuestra anamnesis, nuestro examen físico, eso es básico, eso en ginecología también usamos, al igual que en todas las demás especialidades, como ser clínica médica, pediatría, clínica quirúrgica. Entonces en gineco nosotros tenemos lo mismo, solamente que es más cortito, ¿verdad? Un poco más cortito. Eso vamos a hacer énfasis durante las prácticas, cuando les toque práctica de gineco, vamos a hacer mucho énfasis y hasta se van a aburrir de tanto que vamos a estar hablando de las historias clínicas. Justamente para que nosotros en nuestra cabecita hagamos el diagnóstico, sin necesidad muchas veces de tener que estar eh, buscando los, los auxiliares de diagnóstico, por decirles así. Por supuesto que si tenemos eso a mano, tanto mejor, ¿verdad? Eh, les digo, bueno, hoy en día ya todo es mucho más fácil, hoy en día es todo mucho más tecnológico, más moderno. Hoy en día tenemos la telemedicina en la que nosotros le podemos pedir a un paciente un estudio, el paciente se hace ese estudio y nosotros estamos en una ciudad a 400, 500 kilómetros de donde se procesa esa información y el médico, el imagenólogo o mismo la gente de laboratorio nos envía los resultados y de esa forma nosotros a 500 kilómetros, 800, 1000 kilómetros podemos darle una respuesta a nuestro paciente sin necesidad de tener que enviarle a ese paciente a viajar, a decirle no, acá no se hace, anda a tal lugar, tal ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto a la telemedicina. Ahora, en cuanto a los métodos que podemos nosotros mismos utilizar en el consultorio o en el hospital, en el sanatorio, en donde estemos, hay otros diversos métodos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos pasando. Como siempre les digo, párenme cuando no entienden algo o cuando quieren preguntar algo, párenme, no importa si es durante la clase, porque ahí es, durante la clase es que ahí les va a venir la pregunta. Al final muchas veces no se van a acordar más de si tienen algo para preguntar o no. Entonces, bueno, primeramente, a modo de introducción, tenemos que la ginecología es la ciencia de la mujer, ¿sí? Entonces nos ocupamos nosotros tanto de forma médica como de forma quirúrgica a las enfermedades del sistema reproductor femenino, el útero, la vagina y los ovarios, ¿sí? Bueno, justamente lo que les decía recién. Dentro de los procedimientos ginecológicos hubieron muchos, pero muchos cambios, ¿sí? Anteriormente, hace décadas, no existía lo que es la ecografía, que hoy en día la ecografía puede hacer cualquier médico que inclusive se haya recibido recién, se hacen los posgrados, se hacen los cursos y se puede hacer ecografía. Y cada día hay ecógrafos, hay aparatos más lindos, más modernos, donde simplemente se ingresan unos datos y el aparato solo nos saca la información. También tenemos los procedimientos endoscópicos, en donde cuando mediante la ecografía no podemos descubrir algunas cosas, podemos ver tanto o por endoscopía o por laparoscopía
o también por histeroscopía, ¿sí? Que ya la histeroscopía y la laparoscopía ginecológicas ya son hoy en día una subespecialidad. Es decir, si ustedes se quieren especializar en eso, la parte de endoscopía y laparoscopía, histeroscopía, entonces terminan la residencia de gineco y luego pasan para esta otra subespecialidad. Otra subespecialidad que hay es el tratamiento de la infertilidad, también, que es una residencia aparte. Y todo eso sirve ¿para qué? Para darle un bienestar a la paciente. Entonces nos sirve tanto para la podemos utilizar la cirugía ginecológica normal, tradicional, que es la laparotomía, la endoscopía, la parte de la infertilidad, en caso de serían las fecundaciones in vitro. Y por último tenemos a la ginecología oncológica, que también es una subespecialidad, que ahí se ocupa, el especialista se ocupa solamente de los cánceres ginecológicos, ¿sí? Bueno, entonces, primeramente tenemos a los procedimientos diagnósticos en cuanto a lo que es el cervix, la citología cervical. Lo básico, lo más común es el Papa Nicolau. Papa Nicolau, todas las mujeres que iniciamos relaciones sexuales, un año después de haber sido iniciadas estas relaciones, ya tenemos que comenzar con la realización del Papa Nicolau, o el preventivo, también conocido en el Brasil. Preventivo justamente ¿por qué? Porque es para prevenir el cáncer de cuello. Y muchas de ustedes pueden decir, no, pero eso es lógico, es básico, o sea, sabemos para qué es. Pero aunque ustedes no crean, hay muchas personas que no saben que es preventivo justamente. Por decirles otra vez, tengo muchas pacientes brasileras que vienen y me dicen para qué se tiene que hacer el preventivo. Porque dice, porque vio en la propaganda la tele, o porque una amiga le dijo. Tanto brasileras como paraguayas. Yo le digo que porque en el Brasil se dice preventivo y nosotros acá decimos el Papa Nicolau. Entonces, tanto pacientes como brasileras como paraguayas muchas veces preguntan preventivo ¿para qué? O Papa Nicolau ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que yo estoy previniendo? ¿Para qué es lo que yo tengo que, por decirle, gastar en ese estudio? ¿O para qué tengo que irme a sacar un número en un hospital público y hacerme un Papa Nicolau? Pucha, es para prevenir el cáncer del cuello. O sea, está en todas partes, en todos los lugares. En octubre es la campaña mayor, pero durante todo el año donde nos vamos vemos que hay que prevenir el cáncer del cuello uterino, ¿sí? Y tienen que practicarse todas las mujeres con vida sexual activa o mujeres mayores de 18 años, pero con vida sexual activa. Mujeres vírgenes no es necesario que se realicen. Cuando lleguemos a la parte, porque hay una clase que vamos a dar que es solamente Papa Nicolau, y cuando lleguemos a esa clase, ahí les voy a estar explicando un poco el tiempo, cada cuánto es, cómo se hace, y también en las prácticas eso se va a hacer, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología? Para darles un pantallazo del Papa Nicolau. ¿Cuál es la metodología? Primeramente, se puede realizar justamente cuando estamos haciendo el examen pélvico, en caso de que se necesite o en caso de que la paciente misma solicite. Muchas veces la propia paciente es la que solicita realizarse este estudio. Entonces, cuando estamos examinando, y ya para matar dos pájaros de un tiro, ya le hacemos el Papa Nicolau. Colocamos un espéculo vaginal o espejo vaginal, que generalmente es un espéculo descartable o puede ser de acero inoxidable. Se utiliza una espátula, que es la espátula de aire, un cepillo o CitoBrush, y en algunos casos algunos toman con la esponja de algodón. Entonces se toman muestras del endocervix, de la parte de adentro del cervix, y del exocervix. No se preocupen, que todo eso ustedes hasta el cansancio van a saber después, porque después el semestre que viene vamos a volver a dar una revisión de esta parte. En la práctica vamos a hacer Papa Nicolau
y vamos a ver qué materiales se utilizan. Y aparte que, como les dije, hay una clase aparte en donde hablamos de citología cervical. Hablamos del Papa Nicolau y demás métodos diagnósticos para patologías cervicales. Se coloca la muestra en la lámina y después podemos fijarle con alcohol al 70% o con spray de cabello. Bueno, entonces es así. El espéculo, como les dije, puede ser un espéculo de acero inoxidable o puede ser un espéculo descartable. Se toma la muestra primeramente con la espátula. Podemos tomar la muestra con la espátula por fuera y después con el CitoBrush o el cepillito por dentro en el endocervix, y se aplica de esta forma en la lámina, ¿sí? Y después se fija con el spray o con el alcohol. ¿Se fija eso para qué? Porque si nosotros dejamos las células, dejamos al aire, vamos a decirle secarse al aire libre, ¿qué pasa? Estas células se rompen en contacto con el oxígeno, con el aire, las células se rompen. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con fijar con spray o con alcohol? Sería como si fuera que estamos quitándole una foto a esas células. Entonces esas células no se mueven de ahí, se fijan, se quedan así y simplemente podemos inclusive, claro, lo mejor es llevar en el momento, pero muchas veces es mejor juntar varias muestras, varias láminas y llevar todas las láminas juntas al citotecnólogo para que nos haga la lectura de las células. Entonces de esa forma se fija y no se rompen las células. Bueno, este nada más que un ejemplo, ¿verdad? Un cuello uterino, cómo se ve en el espéculo. Claro, no se ve así. Vamos a ver una foto en la que se ve realmente, se ve cómo se ve el cuello realmente. Este ya sería un cuello feo, un cuello canceroso. Y la tinción de Papa Nicolau, ¿por qué se llama Papa Nicolau? Justamente porque se utiliza la tinción de Papa Nicolau, en la cual las células al microscopio, células cervicales, se ven así, teñidas, ¿sí? Y tienen su significación. Vamos a dar después la clase con cada una de esas cosas. Bueno, esta es nada más que una muestra más de cómo se toma el Papa Nicolau. Y se interpreta según la clasificación Bethesda, que es la que se utiliza para interpretar la toma del Papa Nicolau. Primeramente tenemos cómo es la morfología de las células, si hay lesiones en cambios celulares benignos, si hay cambios reactivos, si hay anormalidades en la célula epitelial, que es famosa o glandular, y el valor hormonal que tiene también. Ahora, si nos sale inflamación, que sería la clasificación Bethesda va del 1 al 5, ¿sí? Ustedes, las mujeres que se hayan hecho Papa Nicolau, probablemente leyeron que decía, bueno, clasificación según Bethesda tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que sale, que es el resultado que mayormente sale es el tipo 2, entonces indica inflamación. Y si repetitivamente nos sale inflamación, tenemos que hacer a los 3 meses nuevamente otro Papa Nicolau. Ahora, si persiste esa inflamación, vamos a tener que hacer una colposcopía, que ahí vamos a pasar a ver qué es la colposcopía. En algunos casos, durante la colposcopía, ya se hace la toma de muestra biópsica, ¿sí? Podemos tomar las biopsias, por ejemplo, en las lesiones que son sospechosas, lesiones de vulva, lesiones de vagina, lesiones del cuello o de la cavidad endometrial, y eso podemos también hacer en el consultorio. Si vamos a tomar una biopsia de la piel vulvar, vamos a utilizar la pinza sacabocado, que es dermatológica, y siempre utilizar lidocaína. Eso cuando vamos a hacer en la vulva, ¿sí? Ya por dentro muchas veces no se necesita utilizar anestésico. Si vamos a tomar, por ejemplo, muestra del cuello, del cervix, del cuello uterino, no es necesario aplicar anestésico en esos casos, ¿sí? O si vamos a tomar de vagina, tampoco, porque son pinchazos nada más. Entonces,
pasa rápido el dolor, pasa rápido la molestia. Ahora, lógicamente que si es en vulva, si es en piel, sí duele, entonces hay que infiltrar con un poquitito de lidocaína. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo tengo alterado algo por ecografía o por sonohisterografía en el endometrio? Tengo que tomar biopsia justamente del endometrio. ¿Y de qué forma? Ya una pinza o un instrumental diferente. Vamos a tomar las biopsias de la cavidad endometrial con lo que se llama legra endometrial de Novak, ¿sí? Que sería esta legra, es como un catéter finito, finito, se introduce a través de la vagina, se introduce, entra dentro del cuello del orificio cervical externo e interno y pasa al endometrio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Aspira, ¿sí? Este puede aspirar y conectamos a una jeringa, aspiramos y de esa forma tomamos muestra del endometrio, ¿sí? Es un catéter. Bueno, y la colposcopía, volviendo un poquitito al cuello del útero. ¿La colposcopía qué es? La colposcopía es la técnica que va a consistir en explorar, mirar el cuello uterino bajo una lente de aumento. Es como un microscopio, pero un microscopio con el que nosotros vamos a estar mirando directamente el cuello del útero, en donde vamos a estar buscando lesiones, tanto vemos cuello y vagina. Entonces, de esta forma buscamos lesiones que son displásicas o directamente buscamos cáncer de cuello. ¿Qué son las lesiones displásicas? Son esas lesiones que van a estar ya, van a ser previas al cáncer del cuello, ¿sí? Ahora, si la colposcopía yo voy a utilizar en la vulva, se llama vulvoscopía. Y si voy a aplicarla a la vagina, se llama vaginoscopía. Para todos estos procedimientos se utiliza el mismo aparato, ¿sí? Que se llama colposcopio. Y utilizamos unas tinciones, unas tintas, unas coloraciones. Y también utilizamos el ácido acético, que es lo mismo, la misma composición del vinagre, pero no van a usar vinagre, van a usar ácido acético. Y utilizamos el Lugol para realizar el test de Schiller. No se preocupen que también si ustedes no saben de lo que les estoy hablando, tenemos una clase especial sobre, ya les dije, la parte cervical, donde se va a hablar de todo esto nuevamente. Bueno, aquí otra vez para hablarles un poquitito. Entonces, en las colposcopías, normalmente lo que vamos a encontrar es un epitelio escamoso normal, un epitelio columnar o cilíndrico y la zona de transformación en el cuello. Entonces, el colposcopio que tiene es este aparatito, es como ustedes ven, es como un microscopio, puede ser monocular o puede ser binocular y tiene una fuente de luz que ilumina el cuello y la vagina, ¿sí? Y magnifica estas lentes que están aquí dentro de la mira, van a magnificar el cuello uterino. Entonces, de esa forma nosotros podemos ver, por ejemplo, es así, hacemos el Papa Nicolau, en nuestro Papa Nicolau nos viene el citotecnólogo o la citotecnóloga encuentra alguna alteracióncita, alguna diferencia, ¿verdad? Un poco marcada. Y ellos mismos nos sugieren, en el resultado del Papa Nicolau, ellos mismos nos sugieren que hagamos por colposcopía, el examen que se haga por colposcopía. Entonces, de esa forma, ¿qué hacemos? Identificamos el sitio de localización, la extensión, la posible naturaleza de la lesión, y ahí, si es que es necesario, podemos hacer una toma dirigida, una toma de biopsia dirigida, y en caso de necesitar un tratamiento con láser o si necesitamos hacer la parte de electrocirugía, si tenemos un electrobisturí, ¿verdad? O simplemente mirar. Bueno, entonces, durante la misma cosa, para matar dos pájaros de un tiro, de una vez ya se hace el Papa Nicolau,
Algunos médicos, algunos ginecólogos y también las pacientes muchas veces solicitan hacerse de una vez todo junto, Papá Nicolau con colposcopía, para no tener que ir varias veces a hacer eso otra vez. Entonces, bueno, ¿cuál es la técnica? Recopilamos la historia clínica, los antecedentes de importancia, lo que les dije, historia clínica, anamnesis, factores de riesgo, cuáles eran los resultados citológicos, tanto los de ahora como los citológicos previos. Tratamiento previo, siempre se tiene que ver qué tratamiento esa paciente recibió anteriormente antes de hacerse la colposcopía y hacer una descripción topográfica sencilla, es decir, cómo están los bordes, si es irregular, es regular, si es rosado, es marrón, si el filtro sangra, hay un filtro verde que sirve para ver si es que hay vasos, neoformación de vasos también, etcétera, etcétera. Pero como les dije, vamos a entrar después bien en detalles de lo que es la colposcopía. Bueno, entonces en primer lugar hacemos la visualización directa, la toma de muestra, hacemos la limpieza, el aseo con cloruro de sodio, un suerito fisiológico, un poquitito con un algodón se limpia porque muchas veces puede haber un poco de flujo o moco cervical, se limpia bien. Se coloca el ácido acético para también remover el moco cervical y las proteínas. Se mira, se explora el tercio superior vaginal. Si hay necesidad, se hace un legrado endocervical o cepillado. Se coloca después la solución de Lugol al 5% en el cuello para ver si hay manchas o las famosas heriditas. Y se coloca el filtro verde para hacer la valoración de los vasos sanguíneos, como les dije, ¿sí? En caso de que haya patologías previas. Bueno, habíamos hablado también, al principio les hablé de la histeroscopía. ¿Y qué es la histeroscopía? Es la visualización, sería por la laparoscopía, pero es la visualización que se hace vía vaginal de la superficie de los órganos genitales femeninos. Entonces nosotros vemos directamente útero, vemos trompas, vemos ovarios, vemos su superficie. ¿En qué caso es muy útil? Endometriosis, endometritis, ¿cómo se dice? Bridas, adherencias que quedaron después o de legrado o después de cesárea muchas veces. Y anteriormente su indicación principal era el sangrado uterino anormal, que muchas veces no se conseguía saber por ecografía qué era, o no se conseguía saber por análisis hormonales, tampoco no se sabía qué era. Entonces, de esa forma se introdujo la histeroscopía y, como les dije, como una subespecialidad. Y de esa forma nosotros podemos mirar la superficie de los órganos a ver si hay algo que es lo que está causando ahí el sangrado, ¿sí? Que puede ser causado por pólipos, miomas, abortos justamente, ¿verdad? Endometritis, endometriosis, hiperplasia endometrial y tal. Y el carcinoma por último. Entonces, ¿en qué caso yo indico una histeroscopía? Primeramente, si es que mi paciente tiene sangrado uterino anormal y yo no conseguí saber de ninguna otra forma, yo no conseguí ver ni por ecografía, ni por análisis hormonales, yo no conseguí ver, entonces de esa forma yo le pido histeroscopía. Perdón. Bueno. Después también tenemos en caso de que haya un alto riesgo de patología endometrial o estados de hiperestrogenismo también, en el que vamos a hacer un seguimiento y no estamos encontrando tampoco una solución. También si queremos hacer un control del DIU, ¿sí? Del dispositivo intrauterino, o té de cobre o Mirena, cualquiera de los otros. Si hay presencia de defectos de llenado en la cavidad uterina, si hay pacientes con antecedentes de infertilidad o de pérdidas gestacionales frecuentes, o sea, abortos recurrentes sería eso. Y para infertilidad sí o sí.
Ahora, cuando yo no puedo indicarle o no puedo realizar una histeroscopía en las pacientes, por supuesto que si está embarazada, no voy a hacer una histeroscopía, no voy a estar metiendo un instrumental que puede dañar a la gestación. Tampoco en caso de infección pélvica, porque ¿qué puedo hacer? Yo puedo estar arrastrando infección, o sea, arrastrando microorganismos del exterior, por más que esté, como les voy a decir, por más que esté esterilizado el instrumental, ¿sí? O esterilizado el quirófano, porque es un procedimiento que se realiza en quirófano. Entonces, en esos casos, por más que sea así, muchas veces puedo estar arrastrando microorganismos adentro de la cavidad, ¿sí? Y de ahí poder provocar una sepsis. Y tampoco se hace en caso de carcinoma de cervix, porque el carcinoma de cervix muchas veces tapa el orificio cervical externo, entonces no da para introducir el histeroscopio. ¿En qué contraindicación? Entonces, justamente en casos de infección pélvica aguda, si hay adherencias intracavitarias severas, porque no va a pasar el histeroscopio, si hay tabiques profundos, si hay miomas que miden más de 2 centímetros con un componente intramural mayor al 50%, si la paciente tiene discrasia sanguínea, es decir, una paciente sangrona, como le decimos nosotros, que tiene discrasia, problemas de la coagulación, pacientes diabéticas y pacientes asmáticas en el caso de que puedan tener una crisis asmática durante el procedimiento, y muchas veces, bueno, es un desastre tener que volver a quitar el histeroscopio de la vagina, de la cavidad. Bueno, Doutora, sí. licença. Por que paciente diabético não? Paciente diabético es más que nada paciente diabético en caso de que sea un paciente descompensado. Yo con esa parte no estoy muy de acuerdo, porque ya se realizó también en pacientes diabéticas compensadas. Pero las pacientes que sim, son se tiver descompensadas, compensado, tudo ok, então. exactamente. Si vos, supongamos, tenés una paciente compensada, diabética, compensada, que muchas veces no está con insulinoterapia, está solo con metformina o está con control de dieta y ejercicio, tranquilo. Ahora, si es descompensada, no. Ahí en ese caso no. ¿Por qué no? Porque se puede llegar a utilizar para hacer la visualización de la cavidad, se utiliza solución salina, ¿sí? Una de las contraindicaciones, voy a volver acá un poquitito. Una de las contraindicaciones también es una paciente hipertensa descompensada. Ahí tendría que ser diabética e hipertensa descompensada, ¿sí? No quiere decir necesariamente que al utilizar una solución salina, una solución fisiológica, una solución de cloruro de sodio, vamos a estar causándole una crisis hipertensiva. No, no es así tampoco. Pero podría darse el caso, sí. Podría darse también el caso. Es difícil, pero mejor nomás no se hace. Se hace en las que son compensadas. Ok, doutora, obrigada, tá? Bueno, pasamos entonces, salimos de la histeroscopía y nos vamos a las mamas. Bueno, en las mamas, ustedes saben que tenemos el procedimiento de la mamografía o mastografía, también van a escuchar ese nombre, van a leer. Es la misma cosa que la mamografía. No es invasivo, pero sería un rayo X de las mamas. Solamente que son radiaciones de baja intensidad, ¿sí? Ahora, el tema de la mamografía está muy discutido. ¿Por qué? Hoy en día sobre todo. ¿Por qué? Hay lugares, hay países o hay inclusive los propios centros diagnósticos en un mismo país en donde ellos van a utilizar, van a pedir, solicitar la realización de la mamografía o mastografía cada un año, ¿sí? O en algunos casos cada 2 años. Y en algunos casos inclusive no, en algunos casos solicitan la realización de la ecografía mamaria bilateral generalmente.
Pero, ¿por qué? Hubo estudios, ¿sí? Y eso inclusive les debo, yo voy a buscar y voy a presentarles eso en la clase que viene, en los que decían que justamente esta realización rutinaria de mamografía causaba cáncer de mama en algunas pacientes. Voy a buscar, yo no estoy segura, voy a buscar ese estudio que se hizo y les voy a mostrar, a ver, y ahí vamos a discutir eso, a ver si es que realmente eso se le puede dar lugar o no. En otros lugares no, en otros lugares justamente dicen que mediante este estudio se puede detectar hasta un cáncer de mama del tamaño de un grano de arroz, un pequeñito, ¿sí? Y muchas veces mediante eso se puede salvar a la paciente porque al detectar mediante mamografía ese pequeñito inicio de cáncer, se puede ya quitar la mama o se puede empezar ya el tratamiento, ¿sí? Y en algunos casos dicen que no, en algunos casos dicen que esa mujer que no tenía absolutamente nada, al hacerse estos estudios rutinarios, de repente sí se creó, pero eso va a depender ya de la radiación. Es una cuestión discutible, vamos a investigar un poco y ahí vamos a ver a qué conclusión llegamos nosotros mismos, ¿verdad? Hoy en día, las mujeres que no tienen antecedentes de cáncer de mama se van a hacer la primera mamografía entre los 35 y los 40 años, ¿sí? Las mujeres que sí tienen antecedentes de cáncer de mama se realizan a partir de los 30 y a partir de allí, como dice, de forma periódica cada 1 a 2 años en algunos centros, como dije recién. Inclusive, en algunos centros no permiten que las mujeres que tienen prótesis mamaria, ya sea por salud o ya sea por estética, que no se realicen mamografía. Y en otros centros sí se realiza mamografía en pacientes que tienen prótesis mamaria, ¿sí? Es discutible, ¿verdad? Yo no les puedo decir si así es como se tiene que hacer o así no se tiene que hacer. Entonces vamos a investigar, voy a investigar y les vamos a conversar de eso después. Bueno, en caso de que se haga la mamografía, esta compresión de la mama es importante para conseguir mejores imágenes, buenas imágenes. Entonces, estas pacientes que tienen más sensibilidad mamaria, las que tienen sensibilidad mamaria premenstrual, tienen que realizar al terminar la menstruación. Antes es imposible, es muy doloroso, entonces es mucho mejor realizar una vez que termina la menstruación para no sentir tanto dolor, porque de por sí es un estudio que es doloroso, se comprime de todos los lados de la mama y duele, molesta. No sé si se hace antes de la menstruación. Bueno, tenemos la laparoscopía. Saliendo de la mama, vamos a la laparoscopía, en donde los beneficios serían un menor tamaño de las incisiones, se hacen nada más que 3 incisiones, menor tiempo de estancia intrahospitalaria, son 24 horas de internación, al día siguiente la paciente se va de alta, se recupera rápido en 15 días, menos inclusive, tiene menor morbilidad y cuesta mucho menos que una laparotomía, ¿sí? Que un corte, que una cirugía a cielo abierto. Entonces, rápidamente se puede ver, ¿verdad? Un procedimiento menos invasivo. Fíjense, las cicatrices es bastante estético porque uno de los catéteres va a entrar por el ombligo y otras incisiones se hacen a nivel de los huesos ilíacos, entonces son cicatrices pequeñitas, pero la visión es amplia, es buena, bien buena. Aquí se ve, por ejemplo, la superficie del fondo del útero, las trompas, los ligamentos, los ovarios, se ve todo bien completito. Está indicada en esterilidad por endometriosis para ver la permeabilidad tubárica y las adherencias. En caso de mujeres con dolor pélvico crónico y no tenemos diagnóstico con todos los otros
métodos diagnósticos. En pacientes que tienen antecedentes de grandes quistes o que tuvieron antecedentes de resección de endometriosis, pacientes para miomectomía, para hacer también un diagnóstico diferencial entre el embarazo ectópico, que es el que fuera del útero, entre apendicitis, una enfermedad inflamatoria pélvica también, y para hacerle el seguimiento a las pacientes que ya tienen adherencias previas. Sus contraindicaciones son en pacientes que, por supuesto, están embarazadas de más de 3 meses, más de 12 semanas, o pacientes que ya tienen múltiples incisiones abdominales. Entonces, en ese caso ya se utilizan esas incisiones nada más para poder realizar la laparotomía en este caso. Bueno, aquí está entonces la biopsia vulvar como que habíamos hablado al principio. La biopsia vulvar, por ejemplo, podemos utilizar el azul de toluidina para dirigir esta biopsia, y las zonas que tengan una probable o posible neoplasia vulvar van a retener el color, el pigmento. Entonces ahí el médico directamente, en vez de estar quitando de cualquier lugar, quita directamente en donde se tomaba el azul de toluidina, ¿sí? Esa zona se limpia con una solución antiséptica, puede ser alcohol, puede ser con solución salina también. Se infiltra con lidocaína, como habíamos dicho, porque duele, es piel, al 1% o al 2%, y se utiliza una agujita, con la agujita, y se utiliza la pinza sacabocado, esta pinza de aquí, sacabocado de Kiss, que tiene 3 a 6 milímetros para obtener la muestra. Si no tienen esta pinza sacabocado, muchas veces de repente es difícil conseguir esa pinza, entonces se puede hacer con bisturí, ¿sí? Como aquí. Pero se toma solamente la parte que tomó el color azul. De la biopsia endometrial habíamos hablado que se hace la aspiración endometrial con la pipeta, sirve para descartar un embarazo intrauterino, descartar una infección cervical o endometrial y una estenosis cervical, sirve para aplicar bloqueo paracervical en caso de que la paciente sea sensible a la manipulación cervical. Por supuesto, se tiene que limpiar el cuerpo del útero, la parte superior de la vagina, y con esta culetita de Pipel o de la de Novak podemos utilizar la muestra y se envía a histología, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa muchas veces si cuando introducimos la pipeta o la cureta? Ya el cuello del útero es sensible, ¿sí? Entonces, al tocar el cuello del útero, muchas veces la paciente tiene como una sensación de náusea o una sensación, muchas veces no vomita nada, pero es molesto. Y una vez, si es que nosotros sin anestesia se ingresa a la cavidad endometrial con la pipeta y se moviliza, la paciente puede desarrollar un síncope vasovagal, o sea, se puede desmayar, ¿sí? Durante el procedimiento, y puede tener unos pequeños cólicos, hemorragia después. Eso ya es en el caso de pacientes que son poco tolerantes al dolor o que tienen un umbral muy bajo del dolor. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Como no sabemos, muchas veces no lo sabemos, y es que estamos teniendo eso y no sabemos cuál va a ser el umbral del dolor de nuestra paciente, es mejor pedirle que 5 días antes de hacer este procedimiento ya vaya tomando algún analgésico, un antiinflamatorio, para sentir menos dolor, ¿sí? Ahora, si no hay caso, si la paciente le dice, no, yo siento muchísimo dolor, porque todos nos conocemos en cuanto a eso, si les dice que inclusive para hacerse el Papa Nicolau le duele o le molesta, ahí vamos a utilizar el bloqueo paracervical. Infiltramos lidocaína en el cervix, podemos infiltrar en hora 7, 10 cc despacio, lento, o podemos infiltrar en hora 3 y en hora 9, 5 cc de cada lado, despacio también, lento, y aguardar. Y ahí recién hacer la aspiración endometrial.
pero eso ya en caso de que la paciente realmente sea muy sensible y tenga un umbral muy bajo del dolor. Bueno, y lo más basiquito, después del Papa Nicolau, tenemos a la ecografía o ultrasonografía transvaginal, que mejora y extiende la utilidad de la exploración pélvica bimanual. Es decir, ustedes hicieron su anamnesis, hicieron su examen físico, en su examen físico hicieron la palpación bimanual, pero ustedes están utilizando la mano, no están utilizando los ojos. Entonces hay cosas que se les puede pasar, hay cosas que ustedes no van a ver, no van a sentir. O por ejemplo, la paciente es una paciente obesa, no se va a poder palpar muchas veces útero y demás. Entonces, en estos casos utilizamos la ecografía transvaginal, ¿sí? De esa forma, confirmamos el tamaño, la forma y la localización de los órganos pélvicos y las medidas también. Las imágenes son todo de bajo costo, es un estudio de bajo costo, es seguro, es fácil, no duele y obtenemos mejores imágenes. Podemos de esa forma desplazar o tocar las estructuras, por ejemplo, le podemos movilizar con el transductor transvaginal, le podemos movilizar, hacer la lateralización del cuello, por ejemplo, y preguntar si duele, si no duele, o muchas veces si ella viene y consulta por dolor, podemos, como les digo, por en fondo de saco de Douglas, ver si duele, si no duele, ver si hay líquido, que el líquido puede ser flujo, ver si hay gas también muchas veces, que acuérdense que cuando hay gas podemos estar teniendo infecciones, enfermedades pélvicas inflamatorias, y es útil también para evaluar tumores pélvicos, para vigilar el crecimiento folicular, para diagnosticar y evaluar el tamaño de los miomas, para diferenciar entre embarazo ectópico o embarazo intrauterino, diagnosticar absceso pélvico y evaluar el endometrio en las mujeres que tienen hemorragia uterina anormal. Medir el endometrio. Bueno, la técnica es sencilla, es fácil, se realiza dentro del consultorio. Tenemos entonces nuestro monitor, nuestra sonda transvaginal o endocavitaria. Esta misma sonda muchas veces se utiliza para hacer las ecografías transrectales. El escáner, el transductor, las ondas que van a estar mirando ovario, útero, cuello y demás, siempre se coloca un vehículo, que en este caso es el gel o puede ser agua, preferentemente gel. Se utiliza un gel, se utiliza preservativo para poder, justamente para no ensuciar, tampoco como que se utilizan varias pacientes, porque es muy caro, el transductor es lo más caro que existe, entonces se coloca un preservativo para utilizar en las diferentes pacientes. Luego tenemos la puldocentesis, que hoy en día ya no se utiliza más tanto, pero en algunos casos, si no tenemos un ecógrafo, no tenemos un traductor transvaginal, entonces sirve para verificar líquido anormal en el espacio que está por detrás de la vagina, que se llama el fondo de saco, que habíamos visto la vez pasada. Entonces se realiza un examen pélvico, después con una pinza, esta pinza erina, vamos a sostener el cuello del útero y por debajo, aquí, vamos a colocar una jeringa y aspirar, y colocar encima de una gasa lo que se aspiró, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros vemos qué tipo de material es, si es flujo, si es sangre o si es otro tipo de líquido también. Tiene que ser con una aguja larga y delgada para no molestar. Y después se quita la aguja y se descarga. ¿Y en qué caso vamos a hacer una puldocentesis? Vamos a hacer en caso de dolor en hipogastrio, dolor en pelvis, y cuando otros exámenes que se haya hecho la paciente sugieren que hay líquido en esa área. Y en caso de sospechar un embarazo ectópico complicado, una ruptura del saco,
o un quiste de ovario roto. Bueno, y en cuanto a los métodos, eso es lo que tengo para decirles. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? No. ¿No? ¿Quedó clarito? Sí. Bueno, está bien. Entonces, vamos a tener nuestro recesito ahora de 15 minutos. Son 3 y 10. 3 y 10, 3 y 20 y 25. 3 y 25, entonces volvemos. Vayan a, no sé, tomar café, comer un dulce, algo por el estilo para estar despiertos, para atender esta parte de lo que les voy a hablar del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí? Entonces vayan a despertarse un poco y ya venimos, ¿sí?
Eh, Ahí sí. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con eje, hipotálamo, hipófisis, ovario. Cualquier cosa que ustedes de repente quieran anotar para preguntar después, entonces anoten, ¿sí? Y me van preguntando sobre la hora, ¿sí? A medida que yo voy pasando, ¿está? Bueno, primeramente ustedes van a preguntar qué rayos, centellas, cuernos, tormentas es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Qué es? Vamos a decirle, el eje es el centro regulador de todas las funciones hormonales de la mujer. Todo lo que la mujer, la forma como la mujer empieza a tener su producción folicular, su producción ovárica, la forma en que la mujer entra en la pubertad, en la adolescencia, la pubarca, la menarca, la telarca, todo eso, la forma, la cantidad de días, la cantidad en ml que la mujer menstrua, el momento, los días fértiles de la mujer, todo eso está regido por este eje, ¿sí? O eixo también en portugués. Entonces ustedes imagínense y no imagínense, es así. Una línea que pasa desde el hipotálamo y viene bajando por la hipófisis y posteriormente termina pasando por todos los otros órganos endocrinos y termina en el ovario. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿cómo funciona? El eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Un segundito, por favor, sí. Ahí. Bueno. Bueno, entonces, como les estaba explicando, diciendo, el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Primeramente empezamos desde el hipotálamo, lo más arriba posible, donde ¿qué se produce? La secreción de la hormona GnRH, que sería la que estimula es la estimuladora de las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son la FSH y la LH. Estas gonadotrofinas van a ser secretadas desde la hipófisis anterior o adenohipófisis. Entonces, ¿cuál es su función? Nada más que para recordar que en fisiología ya dieron, pero se habrán olvidado. Entonces, la FSH o folículo estimulante, como su nombre dice, va a iniciar el crecimiento folicular, va a estimular la secreción de los estrógenos, va a promover que las células de la granulosa capten andrógenos y se conviertan estos andrógenos en estrógenos, ¿sí? Entonces hace todo lo posible para que se puedan producir los folículos. Ahora la LH o la hormona luteinizante es la que va a estimular el crecimiento final de los folículos ováricos. Estimula la secreción de estrógenos, estimula la secreción de andrógenos por las células de la teca, va a producir la ovulación y la formación del cuerpo lúteo
y va a estimular al cuerpo lúteo a secretar estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina. Bueno, ahora los estrógenos se producen en los ovarios, ¿sí? Entonces son la principal hormona secretada por los folículos ováricos antes de la ovulación y también después de la ovulación. Y ahí el cuerpo lúteo va a secretar tanto progesterona como estrógenos. El desarrollo y el mantenimiento de las estructuras reproductoras femeninas y de los caracteres sexuales femeninos y en las mamas también, todo eso hace el estrógeno, va a incrementar el anabolismo proteico, incluyendo la formación de los huesos fuertes. Por eso las mujeres menopáusicas, después cuando demos la clase de menopausia, vamos a ver que la mujer menopáusica es más propensa a sufrir fracturas, luxaciones, problemitas en los huesos. ¿Por qué? Porque disminuye el nivel de estrógenos. Disminuye sus niveles sanguíneos de colesterol también. Esa entonces es la causa de por qué mujeres que son menores de 50 años van a tener un menor riesgo de sufrir enfermedad arterial coronaria que los hombres de la misma edad. O sea, los hombres no, porque no tienen producción de estrógeno, entonces por eso ellos es más frecuentemente que pueden sufrir infarto después de los 50 años. Y niveles moderados de estrógenos van a inhibir la liberación de la GnRH y también la secreción de la FSH y de la LH. Ahora, la progesterona principalmente es secretada por las células del cuerpo lúteo, ya es la que se forma después de la ovulación en el caso de que no haya habido fecundación. ¿Y qué hace junto con los estrógenos? Trabajan juntos. Entonces, ¿qué va a hacer junto con los estrógenos? Le prepara el endometrio. Es decir, necesitamos progesterona para que esta mujer pueda tener un útero o un endometrio habitable por un embrión y por un feto posteriormente. Entonces, prepara y mantiene el endometrio para que ese óvulo que se fecundó sea implantado. Entonces, muchas veces tenemos casos de mujeres que tienen abortos a repetición y no se encuentra infección, no se encuentra malformaciones, no se encuentran no hay nada. Pero cuando de repente se nos prende la lamparita y le hacemos un dosaje hormonal, vemos que en ese dosaje hormonal la progesterona está disminuida. Y vemos que permanentemente está disminuida esa progesterona. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde, es decir, es como si fuera que se fecundó el óvulo, se produjo toda la parte de mórula, blastocisto, etcétera, etcétera, pero no tiene dónde anidar, no tiene una cama, una cunita, no tiene dónde anidarse el embrión, entonces se pierde ese embarazo, ¿sí? También sirve para la preparación de las glándulas mamarias para la secreción de la leche. Si hay niveles altos de progesterona, ¿qué va a hacer? Van a inhibir la secreción de la GnRH y de la LH e inhibe las contracciones uterinas. Es por eso también que se da progesterona en casos de pacientes que están con dolor, con cólicos durante el embarazo, ¿sí? La relaxina va a ser producida por el cuerpo lúteo en caso de que se forme. Va a relajar el útero inhibiendo contracciones del miometrio. En el embarazo, esta hormona es muy importante durante el embarazo porque también es producida por la placenta. Aparte, ustedes acuérdense, el cuerpo lúteo posteriormente es lo que va a dar lugar a la placenta. Entonces, produce relaxina y aumenta también la flexibilidad de la sínfisis del pubis, pero sin tanto dolor, ¿sí? Hay un dolorcito, las que son mamás saben que durante el embarazo se produce una molestia, se produce un dolor,
muchas veces uno dice, me duelen los huesos, parece que mi hueso se está abriendo, y realmente es así, se aumenta la flexibilidad porque se tiene que preparar el canal del parto. Y todo eso es por acción de la relaxina. Luego tenemos a la inhibina, que la inhibina va a estar secretada por células de la granulosa en los folículos en crecimiento y después también por el cuerpo lúteo. De la misma forma esta inhibina en este cuerpo lúteo, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la secreción, como su nombre dice, de la LH y de la FSH, sobre todo después de que la mujer se embarazó. Entonces, en cuanto a nuestro ciclo, normalmente, acuérdense que nosotros que estamos dando la normalidad para después ocuparnos de la anormalidad, para después ocuparnos de la parte patológica. Entonces, si yo tengo una paciente que menstrua normalmente o que su ciclo reproductor es normal, vamos a tener en primer lugar la fase menstrual, segundo lugar la fase preovulatoria, tercer lugar la ovulación, cuarto lugar la fase posovulatoria y quinto lugar la fase proliferativa. ¿Por qué son importantes estas 5 fases? Van a ser importantes porque cuando nosotros estemos ejerciendo tanto como si eligen gineco como si no eligen gineco, va a llegar un momento en el que van a tener que pedir el dosaje hormonal, tanto de progesterona, estrógeno, LH, FSH, y van a tener que saber en qué momento del ciclo esta paciente se realizó este examen. Entonces ella les va a decir, me hice día tal, aparece luego en el análisis, supongamos, me estuvo el día 5 de enero y esta paciente se hizo el día 10 de enero, se hizo su dosaje hormonal. Entonces, de esa forma, yo no me voy a confundir porque ya los análisis ya vienen con los valores de referencia, tanto para la fase menstrual, para la preovulatoria, la ovulación, la posovulatoria y la proliferativa, ¿verdad? O la fase lútea, en algunos dice fase lútea, ¿verdad? Inclusive para la premenopausia, para la menopausia, postmenopausia y para los hombres también, ¿sí? Entonces no se van a equivocar, difícilmente se van a equivocar. El ciclo ovárico, en el ciclo ovárico, por ejemplo, hay fenómenos que van a, lo que hace todo lo que pasa según la maduración del ovocito. Tenemos la fase folicular o preovulatoria, la ovulación o fase ovulatoria, la fase lútea o fase postovulatoria. Luego tenemos al ciclo uterino, endometrial o menstrual, en donde ocurre toda esa serie de cambios en el endometrio antes de menstruar para que llegue el óvulo fecundado. Si no hubo esa fecundación, se produce la menstruación. Entonces tenemos también en este ciclo uterino 2 fases, 3 en realidad. La fase proliferativa, la secretoria y la menstruación. La proliferativa está dada por los estrógenos y la secretora está dada por la progesterona. Si no hubo fecundación, va a venir una menstruación. De esto estamos hablando en un ciclo normal. Bueno, entonces es más o menos así lo que pasa. En un ciclo ovárico vamos a tener el folículo primordial, el ovocito primario, más las células foliculares. Esto pasa cuando nace la mujer, ¿sí? Nace mujer, entonces esto pasa así. Luego se detiene esta producción de folículos primordiales durante todos los años de la infancia de esta niña, y cuando esta niña llega a la pubertad, ya por acción del hipotálamo, GnRH, la hipófisis con su FSH y su LH, se produce el folículo primario. Luego se produce el secundario, que por acción de la FSH va a darle lugar al folículo de Graf, que luego va a participar también en la fase proliferativa del endometrio, y en el día 14 o 15 del ciclo se produce por acción de la LH la ovulación. Al haber ovulación, este folículo de Graf va a romperse y se libera este ovocito
y que en caso de que haya fecundación, hay embarazo posterior, y si no hay, entonces se produce el cuerpo hemorrágico, que también por acción de la LH se va a formar el cuerpo lúteo, y que va a secretar progesterona, relaxina, inhibina y estrógenos, y va a reabsorber ese cuerpo hemorrágico, ¿sí? Bueno, entonces, es más o menos eso, no es difícil. Este cuadrito de acá no es difícil, no va a ser difícil para que ustedes puedan saber la acción sobre los ovarios, la acción sobre los folículos, la acción sobre el endometrio también de estas hormonas. Entonces, si ustedes este cuadro de acá leen o estudian, entienden, interpretan, les va a ser fácil el resto. ¿Sí? En vez de estar muchas veces intentando memorizar qué pasa en el día 1, qué pasa en el día 5, qué pasa, que para mucha gente es súper difícil. No, es simplemente entender e interpretar, ¿sí? Entonces ahí, en el ciclo uterino, el ciclo endometrial menstrual, tenemos a la fase proliferativa, la fase estrogénica, en donde los estrógenos liberados, liberados por estos folículos, le van a estimular al endometrio, a la capa basal, se forma la capa funcional y se engrosa. Y se van desarrollando estas glándulas endometriales cortas, las arteriolas se van a empezar a enrollar y a alargar a medida que van a penetrar a la capa funcional. Después de esta fase viene la fase secretora o progestacional, en donde quien actúa es la progesterona, que va a estimular el desarrollo de las glándulas que se van a ramificar, tienen mucho glucógeno, estas arterias van a empezar a crecer, espiralizarse, hay retención de agua, por eso las mujeres están un poco más hinchaditas en esta fase secretora. Y el endometrio se va a engrosar. Entonces ahí en el día 21 del ciclo hay un máximo desarrollo, y si hubo fecundación se va a iniciar la implantación. Si no hubo, vamos a pasar a la fase menstrual en caso de que no haya habido fecundación. Ahí, ¿qué pasó? Este cuerpo lúteo va a degenerarse, va a disminuir la progesterona, los estrógenos también, que son los que van a causar la rotura de las paredes de las arteriolas, y hay un poco de depósito de estroma. Entonces esto se mezcla, este estroma se mezcla con el endometrio, este endometrio se isquemiza y ahí se produce una hemorragia hacia la luz uterina, que es esa sangre menstrual. Por eso muchas veces la sangre menstrual no es de un color rojo vivo, muchas veces un poquitito comienza a ser, a veces un poco marrón, a veces un poco rosadita, entonces va cambiando por los componentes que tiene, que vienen saliendo por el endometrio. Y acompañándole a este ciclo viene el ciclo cervical, que también el cuello sufre sus modificaciones durante todo el mes. Entonces este epitelio cervical, aquí también nosotros podemos, vamos a decirlo así, si entendemos la acción de las hormonas, vamos a entender también qué pasa en el cuello y por qué, y qué hormona es la que está actuando. Entonces aquí, según el tipo de moco, vamos a saber qué tipo de hormona está influyendo en este cuello. Si estamos en la fase folicular, hay dos tipos de moco, el moco S y el moco L, ¿sí? En el moco L es seleccionar los espermatozoides que tengan una motilidad normal y le llevan al del ambiente vaginal, en donde por la acidez de la vagina en 72 horas mueren los espermatozoides. Entonces de eso, este moco L, que es el que está durante la fase ovulatoria, va a tomar a estos espermatozoides, a los buenos, y va a llevarles al cuello del útero, en donde pueden sobrevivir más días. Ahora en la fase lútea, el moco cervical cambia a ser del tipo G, que es un tramado denso que va a impedir el transporte de espermatozoides. Ahora, en los primeros días que vienen después de la menstruación, sería ya más o menos en una mujer que menstrua 5 días, estamos hablando de un día 6, 7, el moco cervical es opaco y no es elástico. Ahora, en el día 14 y el día 5
es más moco, más secreción y el moco es más clarito y más filante para que puedan pasar los espermatozoides. Y tienen una forma de lecho o en portugués esa mambaya cuando vamos a colocar ese moco cervical en la lámina y mirar al microscopio, ¿sí? Y también acompañándole a todos estos ciclos existe un ciclo vaginal que cambia. La vagina entonces tiene cambios en las células en los diferentes momentos del ciclo y hay 3 tipos de células vaginales, las parabasales, las intermedias y las superficiales. Esto suele ser pregunta de examen. En el principio del ciclo generalmente están las células parabasales predominantemente. Ya en la ovulación van a aumentar las intermedias y predominan las superficiales. Y en la fase premenstrual van a predominar las intermedias, disminuyen las superficiales y empiezan a aparecer los polimorfos nucleares que generalmente si se hace un PAP se suele ver como una citología de fondo sucio, que generalmente así nos informan los citotecnólogos. Es una lámina muy sucia, entonces es mejor no hacer el Papá Nicolau antes de la menstruación. Por eso se pide realizar el Papá Nicolau, que también tiene toma vaginal, la triple toma. No se preocupen que vamos a hablar de eso cuando demos la clase de Papá Nicolau. Se solicita hacer por lo menos 3 a 5 días después de la menstruación, porque antes de la menstruación tenemos un fondo sucio. Bueno, entonces eso es todo en cuanto al ciclo. ¿Alguna pregunta que tengan para hacer? No, doctor, gracias. Nada. Entonces me alegro que haya quedado clarito. Si no queda claro, me pueden preguntar inclusive después en el chat, me pueden preguntar si de repente tienen vergüenza de preguntar acá. Pueden preguntar en el chat que yo les voy a estar explicando qué pasa. Muchas veces no es fácil, pero como les dije, si ustedes interpretan ese cuadrito que les mostré, les va a ser todo mucho más fácil, ¿sí? Y bueno, entonces hasta ahí es nuestra clase de hoy. Si no tiene nadie ninguna pregunta, les agradezco por su tiempo, les agradezco por haber participado y ahí sí nos vemos la clase que viene el martes. ¿Está bien? Tá bem, doutora. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. A senhora vai disponibilizar o material de todas as aulas ou somente Ahora, dessa de hoje e da passada? no, ahora yo voy disponibilizando por clase, ¿verdad? Por ejemplo, ahora les voy Aham, a disponibilizar de la clase sim. pasada y la de hoy. Y ahí yo por día Ok, voy disponibilizando, ¿sí? certinho. A senhora tem um livro para poder disponibilizar para a gente? Sí, todito voy a poner ahora acá en la plataforma, les voy a poner todo como qué bibliografía base vamos a utilizar, todo eso, porque lo que pasa es que no estaba yo incluida en el canal de ginecología, entonces ahora sí ya me incluyeron y voy a poner todo ahí, ¿sí? Tá ok, muito obrigada. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos entonces el martes, ¿sí? Que tengan una buena tarde. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Chao, chao, gracias, doctor.